que recibimos a la 6ª promoción del máster universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca, lo cual es expresión de la continuidad, un proyecto formativo muy querido para la Escuela Laboralista de la Universidad de Salamanca. Además, en un momento tan especial como difícil, como es aquel en el que estamos viviendo, en el que, sin embargo, estamos muy contentos por ello, el interés por nuestro proyecto formativo no solamente no ha decaído, sino que podemos decir que se ha redoblado. Aquí están pues con nosotros nuestros queridos estudiantes que han podido desplazarse a Salamanca desde sus domicilios en España o en otros países para asistir a sus clases presencialmente, respetando las medidas de seguridad previstas o establecidas por las autoridades sanitarias. Aquí los tienen, y a ellos se suman nuestros estudiantes que siguen nuestra sesión y nuestras clases desde sus respectivos países por no haber podido desplazarse de momento a la ciudad de Salamanca, pero con el compromiso de hacerlo apenas las condiciones lo permitan. Le damos pues la bienvenida a todos ellos y también, por supuesto, al público que asiste a esta conferencia inaugural que incluye personas de 11 países distintos, de Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Nicaragua y, por supuesto, España. Le damos pues a todos la bienvenida a esta conferencia inaugural que tiene para nosotros un profundo valor simbólico. Y primero porque la imparte el profesor Manuel Carlos Palomeque López, catedrático de Derecho del Trabajo de nuestra universidad y querido maestro, creador, primer director de este máster, creador de nuestra Escuela Laboralista Salmantina, no solamente porque fue el primero en incorporarse a la universidad, sino porque se quedó aquí y se encargó de la selección y formación de todos los profesores de nuestra universidad, todos los que vinimos después. Y además, sobre todo porque el profesor Palomeque sentó las bases de la comprensión realista y crítica del derecho del trabajo, que es la base de nuestra aproximación como escuela laboralista al derecho del trabajo y lo que nos identifica y distingue. ¿Quién mejor que él, por tanto, para impartir esta conferencia inaugural en un momento tan singular como este? Y claro, habría mucho que hablar, por supuesto, sobre el tema objeto de la conferencia, titulado sintética, pero muy expresivamente, a propuesta del profesor Palomeque, la explicación del derecho del trabajo. Yo quiero, sin embargo, dejar a la propia iniciativa del maestro la presentación del enfoque de este tema. Solo quisiera decirles que la atención a la construcción de la categoría histórica derecho del trabajo es uno de los rasgos más señalados de la reflexión científica y de la aproximación al derecho del trabajo del profesor Palomeque y su escuela laboralista. Y que además, por supuesto, reflexionar sobre él es una de las cuestiones capitales, que nos plantea el derecho del trabajo del futuro. Una cuestión a la que nos vamos a tener la fortuna de asistir a continuación a las reflexiones del profesor Palomeque a través de esta conferencia, luego de lo cual, en la medida en que las condiciones lo permitan, habrá la posibilidad de participar en un coloquio con el profesor Palomeque, con nuestros estudiantes que están en Salamanca, que están en sus países, y de ser posible también con las personas que tan gentilmente nos acompañan. Sin más pues, y agradeciendo al profesor Palomeque su deferencia un año más de estar con nosotros y de impartir, en este caso, esta conferencia inaugural, le doy la palabra. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde nos vean. Es para mí una profunda satisfacción abordar esta primera sesión de nuestro máster universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en su 6ª edición. Por lo que me complace agradecer profundamente al equipo de dirección de este máster
con el profesor Wilfredo Sanguinetti a la cabeza. Por cierto, ha adquirido hoy mismo una renovación electa de su condición de director del departamento, habiendo obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. Profesor Sanguinetti, mi felicitación por esta nueva situación al frente del departamento. Mi felicitación y mi agradecimiento por que me hayan invitado ustedes, equipo directivo del máster, a compartir con nuestros estudiantes, público en general, que se haya conectado esta intervención inicial, inaugural de nuestro máster en esta edición 2020-2021. A pesar de las circunstancias que explican esta distancia, yo interpreto hasta sus últimas consecuencias el distanciamiento social. Fíjense ustedes si lo interpreto, lo lejos que me tienen, ¿no? Lo lejos que me tienen en la distancia física, no en la emocional, y muchísimo, muchísimo. ¿Cómo es posible explicar el derecho del trabajo? ¿De qué modo? ¿De qué modo se puede obtener una explicación completa, efectiva, breve, compatible con los términos convencionales de una intervención de este tipo, acerca de este sector del ordenamiento jurídico, rama del derecho en general, que denominamos convencionalmente derecho del trabajo o derecho laboral? ¿Cómo es posible obtener una respuesta convincente acerca de la peculiaridad y las paredes maestras de esta disciplina jurídica, cuya respuesta remite naturalmente al proceso social de formación de las ramas institucionales del ordenamiento jurídico, en lo que no voy a entrar ahora, naturalmente? Pero es cierto que el derecho del trabajo comparte ante nosotros provisto de una identidad, de una singularidad teórica, dogmática, institucional, social, invita a una reflexión acerca de su explicación. Si hubiera que proceder a la explicación de este ordenamiento jurídico, ¿de qué manera se podría llevar a cabo la misma? A condición de que sea completa, provechosa, identificativa de la realidad de esta rama del ordenamiento jurídico y breve. Claro, una respuesta de este tipo, en definitiva, la explicación del derecho del trabajo en los términos que vamos a plantear, remite, me parece, a la identificación de los instrumentos que lo permitan, que lo hagan posible. ¿Cómo puedo yo explicar? ¿De qué manera es posible? ¿De qué modo es posible explicar el derecho del trabajo en los términos indicados? Remite, como acabo de decir, a la selección de las herramientas conceptuales, de los puntos de vista metodológicos que permitan llevarlo a cabo, esta explicación. Teniendo en cuenta que se tratará de puntos de vista, de criterios, de instrumentos forzosamente complementarios entre sí y mucho menos excluyentes, que voy a presentar, tal como veo yo este asunto, en una gradación ascendente. El primer elemento a tener en cuenta, el primer criterio, me parece a mí que tendría que ser el objeto. El objeto del derecho del trabajo, el objeto de la disciplina jurídica, el objeto del derecho civil, el objeto del derecho mercantil, etcétera, etcétera. Entendiendo el objeto, la materia que este ordenamiento jurídico lleva a cabo, el papel que le corresponde como objeto de regulación jurídica.
¿De qué se ocupa como objeto el derecho del trabajo? ¿Cuál es su objeto? Pues es, como todos ustedes saben, sobradamente, la regulación del trabajo asalariado. Esa sería una aproximación inequívoca, frontal, que nos sitúa en el esclarecimiento de esta operación que me propongo compartir con ustedes relativa a la explicación del derecho. La regulación del trabajo asalariado, es decir, de un determinado tipo de la actividad de la persona, del trabajo, caracterizado por los rasgos ya sabidos de que se trata de un trabajo activo, de una actividad capaz de adicionar bienes y servicios al sistema social, es un trabajo que se presta para otra persona, a la que se le traslada los resultados de la actividad productiva de forma voluntaria y consciente, naturalmente a cabo de una retribución, y que es una actividad, es un tipo de trabajo que se presta, que se lleva a cabo en el ámbito del círculo organizativo de la otra persona para la que se trabaja. Es decir, bajo la dependencia de otros. De tal manera que se dice constantemente, es un trabajo caracterizado por las notas de subordinada, etc. Son dos sujetos quienes protagonizan la relación, que intercambian dos prestaciones básicas, la prestación laboral, el trabajo, la actividad llevada a cabo por la otra persona y la retribución de ese trabajo, dos prestaciones básicas, por tanto, dos objetos básicos de esas prestaciones, el trabajo como actividad personal y el salario como bien material o retribución, y bajo la cobertura de un peculiar negocio jurídico, que es el contrato de trabajo, como todos ustedes saben, articula, ordena y articula este juego, este haz de prestaciones intercambiadas de los temas que acabo de presentar. Y esta regulación del trabajo asalariado aparece como un cuerpo institucional. Esta regulación jurídica a la que me refiero explica el entero sistema económico y social, y en cuya esencia de esta relación laboral que se regula en torno al cambio de trabajo por salario se encuentra instalado un conflicto o contradicción de intereses, en el sentido de que los protagonistas de esta relación de intercambio de trabajo por salario portan intereses no solo distintos, sino contrapuestos, desde el punto de vista estructural, con independencia de la percepción psicológica que tenga. En el sentido de que la plena, por hipótesis, si fuera posible, la plena satisfacción de los intereses de uno tendría que ser necesariamente a costa de los intereses de la contraparte, de la otra persona. Un conflicto de intereses que se instala en la relación laboral, que se instala en el contrato de trabajo, pero que no es sino el reflejo del conflicto de intereses que se instala en la estructura de las relaciones de producción. Porque relaciones de producción y relaciones de trabajo asalariado son dos realidades que participan de una identidad común en la medida en que las relaciones de trabajo asalariado hacen posible institucional y jurídicamente la fisiología, el funcionamiento de la relación. De la mayor parte de las relaciones de producción dentro del sistema productivo para preciso. De tal manera que relaciones de producción y relaciones de trabajo salarial son las dos caras de una misma moneda, aunque se trate de realidades diversas
de las que se ocupan disciplinas explicativas distintas. De las relaciones de producción se ocupa la economía, de las relaciones de trabajo asalariado se ocupa una disciplina reguladora, que es el derecho. Este es el objeto del derecho del trabajo. De tal manera que podríamos proceder a explicaros el derecho del trabajo atendiendo a su objeto y despachando la cuestión diciendo de forma explicativa, convincente, verdadera, que el derecho del trabajo es la disciplina jurídica, la disciplina normativa del trabajo asalariado. Fijarnos en el objeto del derecho del trabajo para intentar una explicación integral de esta disciplina jurídica significa situarnos en el qué del derecho del trabajo. ¿Qué es que se propone que lleva a cabo el derecho del trabajo? Pues la regulación jurídica del trabajo asalariado como forma generalizada y dominante de las relaciones de producción. Podemos fijarnos también, en segundo lugar, en otro criterio que sería complementario en esta línea que les proponía a ustedes, gradual y ascendente, el contenido. Es decir, el cómo. El derecho del trabajo lleva a cabo la regulación del trabajo asalariado, que es el qué, a lo que me he referido hace un momento. Es decir, el cómo tiene que ver con el bagaje institucional, con el activo institucional, el conjunto de herramientas de que se sirve el derecho del trabajo y la ordenación institucional básica que acoge como consecuencia de la elaboración teórica y dogmática que ha experimentado a lo largo del tiempo, en su corta duración histórica, que parte fundamentalmente de una bipartición tradicional que todos ustedes conocen perfectamente, que es la que se articula en torno a la relación individual de trabajo o el contrato de trabajo, es decir, el derecho del trabajo lleva a cabo, en primer lugar, la regulación del régimen jurídico del contrato de trabajo, de la relación laboral individual, de tal manera que regula lo relativo a la formación, al desarrollo, al intercambio de prestaciones, a la extinción o terminación, a los avatares de la relación, que convencionalmente se denomina el derecho individual del trabajo. Es decir, el derecho del contrato. Pero el derecho del trabajo se ocupa también dentro de su contenido, segundo gran contenido de este institucional o de elaboración técnica al que me estoy refiriendo, se ocupa también de la regulación de lo que se viene denominando relaciones colectivas. Relaciones colectivas de trabajo, que son relaciones jurídicas que protagonizan determinados sujetos colectivos de representación y de defensa de intereses de los sujetos individuales. En la medida en que se produce, y esta es una peculiaridad institucional de este entramado técnico al que estoy identificando, en la medida en que se produce una identidad o similitud en las posiciones contractuales que adoptan los dos sujetos de la relación laboral individual, en la medida en que los dos sujetos protagonizan siempre la misma posición contractual, idéntica, uno es deudor de trabajo y acreedor de salario, el otro es deudor de salario y acreedor del trabajo o de los resultados del trabajo. Variará el tipo de actividad, variará la identificación personal, el tipo de vínculo contractual, las condiciones de trabajo, el salario. Todo eso son elementos contingentes, pero la estructura de la relación laboral
individual, del contrato de trabajo, se articula desde el punto de vista estructural siempre en torno a ese elemento común o idéntico al que me acabo de dar. Pues en la medida en que los sujetos de la relación laboral participan de una identidad o semejanza respectivamente, los trabajadores por un lado, los empleadores por otro, lógicamente, participan de la misma posición contractual, que no es una más, sino un reflejo directo de la posición respectiva que adoptan en las relaciones de producción, pues se madura históricamente la idea de que es conveniente la articulación de una defensa colectiva de esos intereses correspondientes. Naturalmente, cada sujeto individual atenderá, si puede, uno lo hará mejor que el otro, si puede, a la defensa de sus propios intereses, en el plano contractual, en el plano extracontractual, en el plano social. Pero desde luego la respuesta colectiva de la defensa de los intereses es una necesidad de eficacia de la administración de este conflicto. Cuando esta idea, simplemente expuesta como precipitado histórico, madura, aparecerán sujetos colectivos. Primero, del lado de los trabajadores, serán sindicatos, sociedades de resistencia, comités de trabajadores. En segundo lugar, como elemento de respuesta del lado de los empleadores, asociaciones empresariales, que van a llevar a cabo una administración colectiva del conflicto. Y lo van a hacer a través de distintas relaciones colectivas. Son colectivas porque, al menos en una de las posiciones subjetivas, tiene que encontrarse un sujeto colectivo, que son relaciones de negociación o son relaciones de conflicto, y que no son relaciones de trabajo. Las relaciones colectivas no son relaciones de trabajo, porque quien trabaja y quien retribuye el trabajo son siempre los sujetos individuales, lógicamente. El trabajador lleva a cabo la actividad laboral, el empleador retribuye, por tanto, las relaciones de trabajo se establecen entre los trabajadores y los empleadores o empresarios. No son relaciones de trabajo, pero son relaciones. No es ningún trabalengua, ni ninguna herramienta que induzca a la confusión, porque se trata de relaciones jurídicas, estas llamadas colectivas, que pertenecen al ámbito, al dominio institucional del derecho del trabajo. O de otra manera, el derecho del trabajo las regula, igual que la relación individual. Pero ¿cómo regulan las relaciones colectivas si no son relaciones de trabajo? Hemos dicho que el objeto del derecho del trabajo es la regulación del trabajo asalariado como forma generalizada de actividad productiva en la sociedad de capitalismo industrial, pues porque son realidades institucionales que tienen su razón de ser en los elementos estructurales a los que antes me he referido. En el intercambio de trabajo por salario hay un conflicto instalado y hay una provisión colectiva para la administración de este conflicto. Y este dominio institucional pertenece al dominio del derecho del trabajo. Se ocupa el derecho del trabajo de la regulación jurídica, no solo del trabajo asalariado, como dije al hablar del objeto, sino también de estas relaciones laborales. Relaciones instrumentales, relaciones que tienen su causa en la esencia y el desarrollo de las relaciones individuales. Relaciones instrumentales que no son relaciones de trabajo, lo repito, sino que son relaciones de representación y defensa de intereses. Esta es la bipartición básica del contenido del derecho del trabajo. Si yo explico esto como lo acabo de hacer, en términos parecidos a como lo he hecho, estoy atendiendo a describir, a explicar el derecho.
es aquella regulación jurídica del trabajo asalariado, que es su objeto central, que lleva a cabo a través de una bipartición básica, por lo que al contenido se refiere. De tal manera que la reflexión sobre el objeto y la reflexión sobre el contenido proporcionan una visión conjunta, complementaria, a la hora de atinar a llevar a cabo una explicación de lo que es el derecho. Se ocupa de esto y lo hace de este modo, desde el punto de vista institucional. El qué y el cómo. No habría que añadir a la bipartición por razón del contenido otro tipo de relaciones institucionales de las que se ocupa el derecho del trabajo, que tienen que ver con la intervención de los poderes públicos en las relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas, que son las relaciones a propósito del empleo, de la protección social, de la seguridad social, de la administración laboral o de la justicia, de lo que se denomina convencionalmente el derecho público del trabajo, a diferencia de los otros dos contenidos que serían en la esquematización tradicional y un poco antigua, pero se sigue utilizando, derecho privado. De todas formas, siendo verdad lo que acabo de decir, a mí me lo parece que es verdad, si no, no lo diría, lógicamente, estas explicaciones ciertas que nos permiten una aproximación convincente a la hora de explicar el derecho del trabajo. Miren ustedes, se ocupa de esto, este es su objeto, y lo hace a través de este bagaje institucional y esta bipartición de tradición. Son explicaciones o partes de la explicación insuficientes para entender no ya el qué ni el cómo, sino el por qué. El por qué. La causa eficiente del derecho. ¿El por qué o el para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué una disciplina se articula en torno a este objeto, con este contenido a lo largo del tiempo y la elaboración dogmática o institucional? Bueno, son aproximaciones ahistóricas. Si yo termino aquí mi intervención, pues quienes me escuchen o los interlocutores tendrían, si no lo supieran ya, naturalmente una visión clara del juego de objeto y contenido del derecho del trabajo. Lo mismo podríamos hacer con el resto de las jurídicas. Lo podría abordar, si supiera perfectamente lo que es el objeto del derecho civil, el contenido del derecho civil, del derecho financiero, del derecho administrativo. Pero, ¿por qué esta reflexión sobre el objeto, primer criterio, más el contenido, segundo criterio, por muy complementarias que sean, son insuficientes? Pues porque baste reparar en lo siguiente. Todas las sociedades han conocido la realidad institucional del trabajo prestado para otra persona. Todas. Desde luego no se hablará, sin incurrir en el anacronismo, de categorías modernas, no se hablará de ajenidad, no se hablará de competencia. Describiendo las realidades sociales, la persona, el sujeto, ha trabajado, llevado a una actividad productiva útil para otro sujeto que se ha apropiado de los resultados de ese trabajo. A lo largo del juego de las sociedades históricas habrá variado el título jurídico de apropiación. No sería el contrato en las formas históricas, el derecho real, la propiedad, de acuerdo. Ha habido lo que podríamos denominar ahora, algún anacronismo, relaciones laborales a lo largo de la historia, pero no ha habido derecho del trabajo. El derecho del trabajo es una categoría histórica que surge solo en un momento preciso de la evolución de la sociedad. Cuando surge en otros ámbitos territoriales
del globo terráqueo no ha aparecido ni aparecerá el derecho del trabajo, porque tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas y tiene que ver con la evolución de las formas sociales. El derecho del trabajo surge en un momento determinado de la evolución del desarrollo económico, ligado a la fase, vamos a decirlo así convencionalmente, a la fase de industrialización del desarrollo capitalista. Ahí aparece el derecho del trabajo. Ahí aparece una determinada intervención del Estado liberal, moderno, en relaciones sociales, a través de una normativa determinada, la legislación obrera, el derecho obrero, que desembocará 100 años después o 150 años después, dependiendo del escenario que contemplemos, en los modelos recientes de derecho. Eso es derecho. De tal manera que es fundamental a estos efectos introducir la distinción entre regulación jurídica del trabajo como género y regulación jurídica del trabajo a través del derecho como especie. ¿Bien? Por tanto, si eso es así, me parece que sí lo es, urge acotar otro criterio determinante, verdaderamente decisivo, dirimente, a la hora de explicar causalmente, de forma provechosa, esta lista. De tal manera que la atención al objeto y al contenido son condiciones necesarias, pero no suficientes. Además, condiciones necesarias que no tienen que intercalarse como yo lo he hecho cronológicamente, de forma necesaria. No tenemos por qué empezar hablando del objeto para seguir hablando del contenido. Intercalémoslos donde nos convenga, en una explicación funcional. Lo importante es la explicación explicativa, valga la redundancia, funcional, que atienda a despejar esta incógnita histórica. Yo, llegados a este punto, cuando he hablado de estos temas, siempre o casi siempre, alguno de ustedes me lo habrá oído, la anécdota de que yo estudié en los cursos de doctorado de la Universidad Complutense, un curso monográfico que se llamaba El Derecho del Trabajo en Roma, por un muy importante catedrático de Derecho del Trabajo cuyo nombre omito, que además no se encuentra entre nosotros. Y yo ya intuí entonces, sin saber que me iba a dedicar al derecho del trabajo, que eso no podía ser. ¿Cómo podía ser el derecho del trabajo en Roma? La regulación jurídica del trabajo en Roma es lo que tendría que haber hablado, lo que tendría que haber explicado el eximio profesor. Pero el derecho del trabajo, así con mayúscula, subrayada la expresión, remite a una categoría histórica que exige otro tipo de explicaciones más allá, junto a el objeto y el contenido. Y que el derecho del trabajo surge en la fase de industrialización del desarrollo capitalista, ni antes ni después, está ligado al sistema de producción capitalista o economía de mercado como superación histórica del mercantilismo, está ligado a la aparición de dos nuevos protagonistas históricos, los protagonistas de la prestación de asalariado y el conflicto de base, dos nuevos antagonistas sociales, dos nuevas clases sociales, que está ligado a la aparición de un conflicto, de una contradicción de intereses de base, es el conflicto industrial, y que está ligado a la idea de la insuficiencia de las herramientas jurídicas anteriores para regular funcionalmente la nueva realidad. Son necesarias estructuras normativas y aparatos conceptuales que vendrán después, elaboraciones teóricas posteriores a acomodarse a la nueva realidad. No sirve la fase de préstamo de la vieja locatio conductio operarum, el de servicios que se toma prestado para regular estas incipientes realidades. Será necesario acuñar nuevas categorías y regularlas jurídicamente a través de la intervención del Estado. Solo, por tanto, a través de la ficción
Voilà, este sería el tercer ingrediente, la tercera herramienta, el expediente técnico que nos permitirá alcanzar la explicación integral del derecho del trabajo a que yo me comprometí con ustedes cuando el profesor Sanguinetti habla de estos temas. Es decir, la función del derecho del trabajo remite a que el punto de vista sea el derecho del trabajo dentro del sistema, no el derecho del trabajo dentro del derecho. La reflexión sobre el objeto y la reflexión sobre el contenido no nos permite salir del perímetro, nunca mejor dicho, sobre todo si lo unimos a confinamiento, no nos permite salir del perímetro del derecho del trabajo, lo cual está muy bien para su conocimiento técnico, es imprescindible, diría yo, sobre todo para los aplicadores del derecho. Los aplicadores del derecho se limitan a conocimiento profundo del ordenamiento jurídico para aplicarlo. A nosotros, desde una perspectiva reflexiva, nos interesa, desde una óptica de un máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, otro tipo de relaciones, además del conocimiento profundo institucional de los. No podemos explicar el derecho del trabajo desde el derecho. Puede parecer una provocación, pero seguro que no lo es. Hay que explicar el derecho del trabajo dentro del sistema social, de su papel dentro del sistema social. Porque el derecho del trabajo es la pieza institucional que permite la canalización, la judicialización, la institucionalización del conflicto político, social, económico y laboral surgido entre los nuevos protagonistas colectivos del sistema económico capitalista e industrial. De tal manera, el derecho de trabajo se sabe como función, entendiendo por función su razón de ser. No me meto yo ahora en disquisiciones sociológicas sobre lo que es la función, pero sí utilizo el término función porque me sirve, y la utilización de la nomenclatura es provechosa si sirve para explicar una realidad, sea una u otra. Si sirve la nomenclatura, si no se convertiría en algo perturbador y se trasladaría el problema de la identificación de la realidad a la nomenclatura. Por tanto, prácticamente utilice, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, el término función para explicar el porqué del derecho del trabajo. Ya sabemos de qué se ocupa, ya sabemos el qué, ya sabemos el cómo, esquemáticamente presentado. Necesitamos, para una explicación provechosa, completa, identificar la función. Es decir, identificar el papel para el que surge el derecho. ¿Por qué surge el derecho del trabajo en todos los sistemas nacionales? Cuando surge, con diferencias cronológicas derivadas del desarrollo de las fuerzas productivas, de la madurez institucional, de la cultura jurídica, de la peculiaridad de cada sistema nacional, por supuesto. Por supuesto, todo eso, por supuesto. Pero surge para proveer a la canalización de un nuevo conflicto social, que no existía hasta ese momento histórico. Y teniendo en cuenta que las estructuras normativas en juego hasta ese momento son insuficientes, tras un primer periodo de vacilación, de utilización de préstamo de determinadas categorías civilistas utilizadas para otras realidades. Lo que pasa es que muchos juristas utilizan como préstamos esas categorías y se instalan en ellas para toda su vida, ¿no? Sin darse cuenta que como préstamo es lícito, pero hay que elaborar nuevas categorías, nuevas construcciones. Esta función, este por qué, este para qué, para la canalización del conflicto, este conflicto industrial, que no discurra espontáneamente, sino que discurra a través de cauces jurídicos e institucionales, que otorgue papeles a los protagonistas del conflicto, los derechos, las obligaciones, que ofrezca a la postre marcos institucionales para la solución de los conflictos, con la tutela judicial efectiva como última referencia, a la postre,
Se apoya, se basa, esta es su razón de ser, y se construye la función desde la aparición del derecho del trabajo hasta hoy, a pesar de las transformaciones institucionales que ha experimentado el derecho del trabajo en todos los sistemas nacionales, como consecuencias de las transformaciones profundas económicas y sociales, se basa en un equilibrio estructural de partida fundamentador entre, por un lado, libertad de empresa y poderes contractuales del empresario. El derecho del trabajo sanciona, certifica, y la pieza técnica para la certificación es el contrato de trabajo. Claro, no es casualidad que eso sea así, a cambio de una protección o tutela en grado variable del trabajo salarial, que procure una compensación de algunas desigualdades en el sistema social, el llamado contratante débil y los grupos sociales dependientes. Este es el gran equilibrio, este es el gran pacto constituyente del derecho del trabajo. Sin aludir a esto no podremos entender nunca el derecho. Muy diestros que seamos en la identificación del objeto y del contenido. Este equilibrio natural es susceptible naturalmente, o no, de una interpretación histórica, en el sentido de que son factores políticos de muy distinta índole y sobre todo factores económicos presentes en cada realidad nacional los que inspiran la interpretación del equilibrio. Pero sabiendo que este equilibrio se tiene que basar en un núcleo esencial que explica la efectividad del sistema. Si no existe este equilibrio, este núcleo esencial sobre cuyo contenido se puede discutir, dónde radica la línea del equilibrio, el equilibrio es susceptible de desplazamientos, naturalmente que sí, la historia de cada ordenamiento jurídico nacional lo revela, lo pone de manifiesto, pero con una condición de que cumpla su función. Porque si no cumple su función efectiva de compensación de desigualdades, a cambio, naturalmente, de la sanción de los poderes empresariales en la empresa y de la libertad de empresa, si no cumple esta función, no será efectiva la estructura normativa. Será prescindible. Que será prescindible como comienzan a aparecer entre nosotros, distintos ordenamientos jurídicos, procesos muy peligrosos y arriesgados que apuntan a la inefectividad relativa del derecho del trabajo, siempre desde la perspectiva de la función. Lo que he llamado también crisis de representatividad del derecho. Con eso terminaré dentro de unos minutos. De tal manera, este cumplimiento de esta función, de este equilibrio, que remite a la postre, yo en alguna ocasión, aún llamémoslo así, para seguir pudiendo hablar del tema, un pacto constitucional material, no una constitución concreta, una norma constitucional determinada, un pacto social constitucional material, en virtud del cual no se cuestione significativamente la estructura, no se cuestione por inserción, porque funciona, porque cumple este equilibrio, que tiene una doble vertiente, lo que podríamos denominar función económica propiamente dicha del derecho del trabajo, que es la racionalización del sistema productivo. La relación del trabajo asalariado tiene que ser funcional para la fisiología del sistema productivo, no puede convertirse en una estructura perturbadora, hay que ser coadyuvante del funcionamiento, es una racionalización del sistema de producción, pero al mismo tiempo es un instrumento, función política, de legitimación del sistema social y de su orden económico, de legitimación del sistema. Uno y otro plano
son inescindibles. Los podemos extinguir a efectos de presentación en una intervención de este tipo, como la que yo estoy llevando a cabo ahora, o para su explicación, pero es la misma función, no son dos funciones, es la misma. Esta es la razón de ser del derecho del trabajo. Y este es el expediente técnico, la problemática relativa a la función, que yo he resumido brevísimamente en estos minutos, la que explica, la que mejor explica la peculiaridad institucional de esta disciplina. Que, en términos generales, con esto voy a terminar, queridas amigas, queridos amigos, ofrece realidades nacionales que permiten al observador poder empezar a hablar ya de alguna crisis de entendiendo por crisis de representatividad, crisis de centralidad del sistema normativo, ¿no? Nace con vocación de totalidad para cumplir una función de forma integral, espitas por todo el fuselaje que permiten dudar del cumplimiento efectivo de este asunto, ¿no? La crisis de representatividad que tiene, me parece a mí, tres manifestaciones básicas en el tiempo presente. En algunos ordenamientos jurídicos y actividades sociales son mucho más visibles que en otros. Una crisis reguladora, crisis de representatividad reguladora, que tiene que ver con esta idea de centralidad del ámbito, que cuida del ámbito del derecho del trabajo, con fenómenos como la llamada o mal llamada economía sumergida, o realidades laborales discutidas, etc. Una crisis de representatividad institucional que tiene que ver con el patrón normativo en juego, que no ha sabido dar las transformaciones profundas desde el punto de vista económico y social. Ahí es nada, la digitalización de la economía, la transformación de la empresa, la mundialización de la economía, etc. En tanto que el patrón normativo sigue estancado en términos semejantes a como los primeros códigos laborales, o una crisis de representatividad política que tiene que ver con el desplazamiento escorado, continuado, de esta línea de equilibrio, cuyo no desplazamiento permite una interpretación flexible e histórica, va vinculado al test de legitimación social política del derecho. Pero, queridas amigas, queridos amigos, esto de la crisis de representatividad del derecho del trabajo es una cuestión distinta, relacionada pero distinta, y yo me he querido, por hipótesis, centrar en esto que he llamado la explicación del derecho del trabajo. Espero que les haya gustado, o por lo menos que les haya invitado a la reflexión. Muchas gracias, profesor Sanguinetti. Muchas gracias, querido profesor Palomeque, por esta conferencia sobre la explicación del derecho del trabajo. La propia denominación era de algún modo intrigante, ¿no? Llamaba a la reflexión. ¿De qué va a hablar el profesor Palomeque? Va a hablar de cómo enseñar el derecho del trabajo, cómo se explica el derecho del trabajo, o incluso cualquier otra hipótesis. No se oye bien, Wilfredo. No se oye muy bien. No se oye bien. Yo. Hola. ¿Ahora sí? Ahora mejor. Ahora sí. Por cierto, Carlos, no te tenemos en imagen. ¿Qué hago entonces? ¿Comparto vídeo? Fíjate si hay un problema con el vídeo. ¿Así? ¿Así? De momento no. ¿Así? De momento no. A ver si la profesora Morato puede habilitar. Ahora. Ahora sí, ahora me veo. Ahora te veo. Bueno, queridos amigos y amigas, hemos asistido a la conferencia del profesor Palomeque, decía yo, con la explicación del derecho del trabajo, un título sugestivo, simple, pero lleno de, precisamente por eso, de intriga y de preguntas, ¿no? Si algo podemos dejar, queda claro de la intervención del profesor Palomeque, es que la explicación del derecho del trabajo no se puede hacer desde solamente dentro del propio derecho del trabajo, ¿no? Está muy bien hablar del objeto, está muy bien hablar del contenido, por supuesto, pero la clave está
está en comprender el derecho del trabajo como una categoría histórica, como nos ha explicado el profesor Palomeque, cuya explicación remite necesariamente a su comprensión dentro del sistema social, es decir, en clave histórica, ¿no? Esta es la visión que podemos llamar realista, así la denomina el profesor Palomeque en su memoria de cátedra, realista y crítica, yo pudiera decir incluso materialista, en la medida en que se basa en la propia estructura social. Esto me recuerda a mí a la visión del materialismo histórico, en relación con la explicación de las categorías incluso jurídicas, pero que es una explicación que es rica en consecuencias no solamente para comprender el proceso de formación, sino, como el profesor Palomeque ha tenido la capacidad de explicarnos, es clave para la reflexión actual y la reflexión de futuro sobre el derecho del trabajo. Y también nos parece a nosotros para el propio conocimiento de la disciplina y para su enseñanza. Este es el sentido de la construcción metodológica de nuestro máster. Este máster no es un máster en derecho del trabajo en la jurisprudencia, ni de legislación laboral, ni nada que se le parezca, ¿no? Si nosotros partimos de que el derecho del trabajo es una categoría histórica que no se explica por sí misma, sino en clave histórica y en clave del sistema social, para conocer sus términos, para comprenderlo, para saberlo aplicar, no basta con conocer las normas. Por supuesto que hay que conocer las normas, la categoría jurídica, sin eso no hay nada, porque ese es nuestro material de trabajo, pero a eso le tenemos que añadir. Tenemos que añadir el conocimiento de la realidad social de base y de los problemas y las necesidades y las exigencias vinculadas a esa realidad, por supuesto. Y tenemos que añadir además el conocimiento de los valores y principios que se plasman en el ordenamiento jurídico a través de la Constitución. Esta triple dimensión. Sin ello, seguramente nuestra formación de máster en Derecho del Trabajo sería más de lo mismo. Más legislación, más jurisprudencia, pero menos derecho del trabajo, menos comprensión de lo que realmente es esta disciplina jurídica. Entonces, por eso es que nuestro esquema formativo es distinto al de otros máster y esto es uno de los motivos, este es uno de los motivos por el cual nuestros estudiantes, varios de ellos han venido o se han visto atraídos por esta oferta frente a otras, ¿no? Por ejemplo, la previsión, diseño del profesor Palomeque de asignaturas transversales, ¿no? Estas dos asignaturas claves. Una, el derecho del trabajo, presupuestos conceptuales y transformaciones. Tiene que ver con esto. La otra, que es clave también, la Constitución y los derechos fundamentales laborales, ¿no? Luego ya tenemos dinámica de la relación laboral, relaciones colectivas, transformaciones de la empresa, asignaturas vinculadas incluso con la prevención de riesgos laborales, la igualdad, en fin, con los temas internacionales. Pero esas dos asignaturas están pensadas en esa clave, porque ese saber no es solamente un saber técnico jurídico, es un saber también de carácter conceptual, de carácter metodológico, que tiene que ver con esa forma como el profesor Palomeque amuebló su visión del derecho del trabajo y consiguió amueblar también la nuestra, ¿no? Para podernos aproximar con esta lógica no solamente a la comprensión histórica, sino a todos y cada uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos como laboralistas estudiosos del derecho del trabajo, pero también como laboralistas prácticos y como incluso laboralistas que combinan esas dos dimensiones. Por tanto, yo le reitero mi gratitud al profesor Palomeque por esta tan esclarecedora conferencia. Ahora todas las conferencias que tenemos últimamente tienen que ver con aspectos prácticos, el COVID, los ERTES. Está muy bien, por supuesto, hay que hablar de eso, ¿no? Y hay que hablar de las nuevas tecnologías, pero no debemos abandonar esta reflexión de fondo sobre lo que es nuestra disciplina y sus grandes tendencias y transformaciones. Dicho esto, yo, si quiere el profesor Palomeque decir algo, por supuesto, le doy la palabra, y si no, en primer lugar, le daría la palabra a nuestros alumnos, por si alguno quiere intervenir, hacer alguna pregunta, en primer lugar. Y luego, también podría dársela a las personas que están conectadas a través de la plataforma Blackboard, en primer lugar. ¿Alguna intervención de los alumnos que están presentes en la sala? Sí, hablar Denis, que es estudiante peruano. Ponle, Germán, por favor, el audio. Vamos a
Tengo que apagarlo. Profesor Carlos, muchas gracias por la ¿Se oye? presentación. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, se oye. Sí, muy esclarecedora la presentación sobre cómo entender el derecho del trabajo, no viéndolo desde la perspectiva estrictamente jurídica o autosuficiencia del derecho laboral. Mi pregunta iba encaminada en estos contextos de que se ha ido moviendo el derecho al trabajo a hablar de las crisis económicas, como usted muy bien lo señala en su manual. Usted señala que las crisis económicas han sido como una compañera del derecho del trabajo, que siempre le han acompañado. Entonces, bajo esa premisa, quería preguntar, ¿cuál es el rol que han cumplido los principios que informan el derecho del trabajo, en especial la cláusula de Estado social y democrático de derecho, en las reformas laborales durante las crisis económicas? Es decir, estos principios, el contenido de estos principios, ¿han ido cambiando para permitir una flexibilización o han sido permanentes? Muy bien, profesor ¿Contesto? Palomeque. Sí, por favor. Bueno, yo he abordado este asunto desde una perspectiva exclusivamente jurídica. No soy consciente yo que haya invadido otros terrenos. No soy economista ni soy sociólogo, ya me gustaría a mí serlo. Yo utilizo exclusivamente una perspectiva jurídica destinada a la identificación del ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que una explicación de este tipo necesita ampliar el espectro. No es posible, como ya he dicho antes y lo ha reiterado también el profesor Sanguinetti en su intervención anterior, no es posible dar determinadas respuestas a cuestiones importantes con las herramientas. La perspectiva es jurídica. Yo soy un jurista, no soy un sociólogo ni un economista. La influencia de la crisis, pues esa es la historia del derecho al trabajo. Realmente es muy complicado decir eso en pocas palabras. Diría simplemente que la crisis se ha utilizado habitualmente, por lo común, las crisis que han sido periódicas. Estamos viviendo una muy severa, que tiene un origen sanitario, una pandemia de la COVID, pero es crisis económica al fin y al cabo también, no tiene un origen financiero, tiene un origen pandémico. Las crisis se han utilizado tradicionalmente como pretexto para llevar a cabo una regulación de flexibilización, presentada siempre en las exposiciones de motivos de las normas que traducían jurídicamente las exigencias de la crisis, dependiendo de cuál fuera la iniciativa política, el promotor de la norma, pero en general todas las iniciativas políticas en términos generales son bastante coincidentes como regulaciones motivadas por las exigencias de la crisis que desaparecerán cuando la situación económica cambie, pero lo cierto es que buena parte de esas regulaciones restrictivas, llamémoslo así, se han quedado, ¿no? Eso es lo que yo he venido llamando un fenómeno muy importante que caracteriza los modelos de relaciones laborales y su regulación jurídica, que es la estructuralización de la crisis. Es decir, la crisis puede admitir medidas normativas a la baja, pero esas medidas normativas a la baja, cuando el ciclo económico cambia, no desaparecen. En su mayoría se estructuralizan y se quedan a perpetuidad. Ese es un fenómeno que tiene mucho que ver con el cumplimiento efectivo de la función compensadora por parte del derecho del trabajo. La respuesta a esta pregunta había que hacerla respecto de
ordenamiento jurídico, pero esto que acabo de decir yo que podría ser presentado como tendencia general. Muy bien. A continuación, pues si alguien más quiere realizar una pregunta, el profesor Palomeque está aquí, puede pedir la palabra, levantar la mano de los presentes a través del chat. Estamos atentos también a las preguntas que puedan hacerse desde la plataforma YouTube, que tienen que escribirlas a través del chat. Creo que Luis Miguel Medina ha levantado la mano, pues active el audio y el vídeo y lo escuchamos. Gracias, profesor Sanguinetti. Buenas tardes, profesor Palomeque. Saludo por cierto, Luis Miguel Medina es un querido y antiguo alumno de nuestros cursos de especialización en Derecho del Trabajo del Perú. Ahora lo identifico, le doy la bienvenida. Luis Miguel, por favor. Ha sido alumno del profesor Palomeque, por tanto, también. Sí, así es, ha sido alumno del profesor Palomeque y de usted también, doctor Sanguinetti. Doctor Palomeque, como le comentaba, saludo la brillante exposición y me queda claro que el derecho del trabajo lo tenemos que observar en clave histórica, ¿no? Como resultado del conflicto o del antagonismo entre los titulares del sistema productivo industrial y el trabajo. Y de hecho, a lo largo de la andadura, el derecho del trabajo ha venido sufriendo modificaciones, ¿no? En algunos casos, volviendo las normas imperativas indispositivas o flexibilizando sus normas a partir de crisis económicas, la globalización o la descentralización productiva, ¿no? Entonces, teniendo como pauta que el derecho del trabajo, visto desde una perspectiva histórica, también ha venido sufriendo modificaciones a lo largo de su desenvolvimiento, ¿no? En los 70, crisis económicas, en los 90, descentralizaciones productivas, y ahora nos encontramos en un contexto postindustrial, donde la economía parte o tiene como base la digitalización de los procesos, ¿no? Donde pasamos del sistema industrial al sistema postindustrial. Y el derecho del trabajo, ¿qué reacción debería tener frente a este nuevo modelo de producción? Si es que entendí bien de la exposición que tuvo, tiene como una de las funcionalidades ser el equiparador, ¿no? De este conflicto antagónico de intereses entre los titulares de los medios de producción y el trabajo, ¿no? Si la funcionalidad es la de compensar, ¿cómo el derecho del trabajo debería dar respuesta a estos nuevos modelos de organización productiva que ya no se sustentan en los elementos clásicos del derecho del trabajo, ¿no? Sino que vemos que ya el centro de trabajo se deja de lado, la subordinación estrictamente o la fiscalización se van desvaneciendo frente a las nuevas tecnologías? Entonces, mi pregunta es, doctor Palomeque, ¿cómo ve usted que reaccionará el derecho del trabajo frente a estos nuevos modelos productivos, ¿no? Tanto en línea, online o offline, ¿no? Donde el trabajo se realiza en un lugar físico o a través de la internet. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Encantado de volverlo a ver. Bueno, el derecho del trabajo no reacciona así per se. El derecho del trabajo no tiene autonomía. El derecho del trabajo en este sentido no es nada. El derecho del trabajo dice lo que le hacen decir. El derecho del trabajo es un conjunto de normas y depende de la iniciativa política que impulsa esas normas. Porque una norma jurídica, también las normas laborales, son la traducción al plano normativo, al plano de la exigencia jurídica de una determinada voluntad política. ¿Qué se quiere hacer decir al derecho del trabajo como consecuencia de la crisis económica, de la digitalización? Pues alguien tendrá que decirlo. Porque el derecho del trabajo no es pieza de un ordenamiento natural, válido para todo tiempo y lugar, capaz de respuestas propias, autónomas. El derecho del trabajo es una categoría mediática, en el sentido, o mediatizada, mejor dicho, en el sentido que simplemente es un expediente de traducción al plano de la normatividad y la voluntad política. ¿Cómo se quiere salir de la crisis? ¿Cómo se quiere regular este asunto?
cómo se quiere regular las redes de empresas, cómo se quiere regular la descentralización, cuáles son los intereses en juego, cuál hay que primar, qué equilibrio hay que mantener. Estas son cuestiones políticas, ¿no? No podemos pedir respuestas al derecho del trabajo como si el derecho del trabajo pudiera dar esa respuesta. El derecho del trabajo es muy sumiso, traduce las voluntades políticas. Lo que sí podemos hacer nosotros desde nuestro observatorio es ver cómo han respondido las traducciones normativas del derecho del trabajo de las voluntades. Eso sí, y hemos visto, ya lo he dicho yo antes, que hay un desplazamiento del equilibrio en el cumplimiento de la función. Ha habido transformaciones institucionales profundas. El derecho del trabajo es un derecho fronterizo absolutamente de la realidad social. Todos los cambios económicos y sociales repercuten sobre el derecho del trabajo. Ha habido transformaciones muy grandes en el ámbito económico, en el modo de producción, en la actividad productiva, en los sujetos económicos, en la fisonomía y función de los sujetos económicos, en la prestación laboral, en el modo de llevar a cabo, en el lugar de prestación, en los contenidos, ¿no? Transformaciones importantísimas. Lo que no ha cambiado es la función. La función es la misma, porque cuando cambie la función, estaremos en presencia de otro ordenamiento jurídico que no será el derecho del trabajo. Por tanto, el derecho del trabajo, es decir, un sistema normativo concreto en un determinado ámbito nacional, cumple esa función de modo distinto, en función de su peculiaridad, de la tradición jurídica, de los factores económicos, de los factores políticos, cumple la función. Y nosotros, juristas, evaluadores de este mecanismo, tenemos que certificar si ese cumplimiento de función con un ordenamiento jurídico concreto presente al día de hoy en un sistema determinado cumple esa función de legitimación social. Eso es lo único que yo me permito hacer. Y si yo estoy en un grupo parlamentario, pues ya promovería las iniciativas políticas al respecto para regular A, B de una manera distinta a como está. Pero yo como profesor universitario me limito a certificar si la función del derecho del trabajo es efectiva, ¿no? En términos generales, deja mucho que desear en buena parte de los ordenamientos. Pero yo siempre procuro subrayar, no entender el derecho del trabajo como un valor en sí mismo absoluto. El derecho del trabajo dice qué debe hacer el derecho del trabajo. ¿Qué derecho del trabajo? El derecho del trabajo de la dictadura, el derecho del trabajo de la democracia, el derecho del trabajo de la crisis, el derecho del trabajo de la expansión económica, el derecho del trabajo dentro de un sistema normativo desarrollado, el derecho del trabajo, etcétera, etcétera. El derecho del trabajo, seamos objetivos, no pidamos lo que no puede dar. Pidámoslo a quienes están en condiciones de imponer normas laborales. En el juego democrático, la mayoría. En un contexto autoritario, la voluntad del dictador. Eso no interesa como referencia. Es un debate político, de política legislativa. Mientras no entendamos esto, no entenderemos nada. Y el derecho del trabajo, disciplinadamente, un determinado derecho del trabajo, entendiendo por un determinado derecho del trabajo, un determinado ordenamiento jurídico, traducirá esas voluntades políticas al plano de la sociedad. Por tanto, yo quedo perplejo cuando se le pide al derecho del trabajo. ¿Cómo debe el derecho del trabajo? ¿Qué derecho del trabajo? ¿El derecho del trabajo de la administración Bush? ¿O de la Trump? ¿O del gobierno de coalición de izquierdas en España? ¿O el gobierno de Trump? ¿O vamos a estudiar cuáles son sus iniciativas legislativas? ¿Cuál es el balance de las cuestiones institucionales del derecho del trabajo? Y veremos normas en los correspondientes diarios oficiales que traducirán determinadas voluntades. El estudio de esas líneas
de regulación permiten, a mi juicio, observar una tendencia preocupante, a mi modo de ver. En la medida en que, por razones de crisis, por razones de estrechez, por muchas razones, lo cierto es que la precarización de las relaciones laborales va en aumento, la exclusión social va en aumento, etcétera. Y esas no son herramientas adecuadas para que un ordenamiento jurídico laboral moderno cumpla la función de legitimación del sistema. Porque si no la cumple, será echado el derecho de trabajo. Será prescindible, ya lo está siendo, ¿no? Para una parte de los objetos económicos, ¿no? En la fase actual de predominio del capital financiero, la democracia industrial ya no es necesaria. Los instrumentos de democracia industrial, la representación, la negociación colectiva, el diálogo social, propios de la etapa de predominio del capital productivo, al capital financiero ya no le interesa, puede prescindir de eso, y prescinde. Bueno, pues eso son transformaciones profundas de la realidad económica que conducen a que el derecho del trabajo, mejor dicho, un determinado ordenamiento jurídico nacional esté cambiado. A eso se refería yo antes con las tres crisis de centralidad institucional y política del derecho del trabajo. Así veo yo las cosas. Si no, nos metemos en un bucle de reflexión que no salimos de él. No salimos de él. Las respuestas jurídico-laborales son idénticas para España que para Perú, ahora en el tiempo presente, o para Francia que para Ucrania, sin analizar el contexto político, el sistema social, la salud de la economía, la pujanza de la autonomía colectiva, de los sujetos colectivos. Hay que relativizar el debate, categorizar el debate, no aludir a las categorías amplias. Nosotros tenemos la culpa, ¿no? Cuando hablamos sin hacer más precisiones, el derecho del trabajo, no sé qué, ¿no? Este es un totum revolutum, aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas. Y a lo largo de la historia también. Pues fíjense ustedes en la historia de España, si no hay muchas cosas. Con el derecho del trabajo de la dictadura, el derecho del trabajo de la democracia, o el derecho del trabajo constitucional, o el derecho del trabajo preconstitucional. ¿Por qué vamos a hablar del derecho del trabajo sin apellidos, sin adjetivos, sin focalizaciones? No es posible. El conocimiento científico no progresa de esa manera. Muy bien. ¿Hay una pregunta más? Esta por el chat de Sergio Martín Guardado. Va a ser la última, la voy a leer, pero antes de ello quiero agradecer la presencia y saludar a muy queridos amigos y colegas que están conectados. Bueno, están por supuesto el profesor Vaz Tejedor y la profesora Morato, que forman parte conmigo del equipo de dirección del máster. Está el profesor Rafael Sastre, la profesora Ascensión García Trascasas. Están luego exalumnos nuestros muy queridos, como entre otros Olga Benlisle, Ivonne Sánchez, Federico Rosenbaum, Gastón López Argons, Pablo Reyes, que me parece que ha levantado la mano, no sé si ya nos va a dar tiempo. Está también Martín Bravo, que fue alumno de nuestros cursos de especialización. Martín Carrillo, muy querido amigo, que hizo estudios de doctorado aquí. Cecilia Guzmán Barrón, igualmente. Horacio Meguira y Pablo Topet, de Argentina, muy destacados y queridos amigos y juristas del trabajo, entre tantos otros. A todos, muchas gracias por su atención. Voy a leer la pregunta de Sergio Martín Guardado a continuación. Carlos, la puedes ver en el chat si lo deseas también. Queridísimo Carlos, ¿qué opina? ¿El derecho del trabajo se origina claramente como función de Estado o, por el contrario, su constitucionalización, cuando adquiere ese carácter? Desde la teoría del contrato social, desde mi perspectiva, al plasmarse en la norma fundamental, el conflicto dialéctico entre capital y trabajo. De hecho, el trabajo es el aspecto central de la cláusula social del Estado, artículo 1.1 de la Constitución. ¿Qué opina? Y añade, no me funciona el micro ni la cámara, mil disculpas. Pues, profesor Palomeque, a continuación. ¿De qué?
si quiere hacer responder esta pregunta. Es que no es una pregunta, salvo qué opino, pero ¿qué opino de qué? De que el trabajo es una pieza central del sistema constitucional, puesto. Es que no entiendo muy bien la pregunta de Martín Guardado, de Sergio. Es igual. Hay otra mano levantada, que es la de Ya, Pablo no. número 2. No sabemos qué Pablo es. Si se puede identificar a continuación. Y por supuesto, poner el micrófono y la cámara para saber quién es. Y si va a tomar la palabra a continuación, ya sería la última intervención. Pablo Puente. Pablo, por favor. No me funciona micro ni cámara. Entonces, a ver, es una pregunta que Pablo Puente, que es contratado predoctoral de nuestro departamento, transmite que se ha hecho desde el chat de YouTube, el segundo canal de conexión. Esta pregunta no es de Pablo, sino que transmite una pregunta de Pablo, pero una pregunta de Luz Rey a través de YouTube. Dice lo siguiente, bueno, cuando el legislador deja de utilizar los instrumentos jurídicos laborales para cumplir con la función del derecho del trabajo, ¿estaría usted de acuerdo en que nos encontraríamos entonces ante el fin del derecho del trabajo? ¿En qué situación se encuentra España? Bueno, es que el legislador nunca deja de utilizar instrumentos jurídicos laborales. Por eso es un legislador laboral. Lo entiendo yo realmente, ¿no? Claro que utiliza instrumentos jurídicos laborales. Leyes laborales, cualquiera que fueran sus contenidos, son instrumentos jurídicos laborales. Entonces, no deja de utilizar, siempre utiliza. Si hay una ley laboral, reglamento laboral, está utilizando instrumentos jurídicos laborales. Los utiliza. Lo que hay que ver es cuál es la dirección y el contenido de los mismos, en la línea de lo que yo estaba diciendo. Por tanto, ¿cuál situación se encuentra el ordenamiento laboral español? Pues el ordenamiento laboral español se encuentra en una situación bastante caótica. En la medida en que el ámbito normativo está necesitado de una ordenación indispensable. Ya nos podemos encontrar con problemas de localización de la norma aplicable. La técnica legislativa es, por decirlo dulcificadamente, digna de mejor causa. No la actual, sino desde hace mucho tiempo. Son técnicas legislativas aluvionales, no preocupadas por el sistema, y por tanto, desde el punto de vista formal y técnico, pues no es ni mucho menos un ejemplo del sistema normativo español, cuyo patrón normativo sigue anclado en modelos anteriores, necesitado de una revisión en profundidad. A lo mejor la aprobación de un nuevo estatuto de los trabajadores es el expediente técnico necesario, pero eso plantea dificultades de política legislativa. Es imprescindible que aborde un patrón renovado, una matriz reguladora renovada, y donde se aborden cuestiones pendientes que tienen que ver con los requerimientos de la digitalización, y que corrija el sesgo del desplazamiento público, que se ha manifestado desde hace bastante tiempo en una potenciación de los poderes empresariales en detrimento del poder colectivo de los trabajadores, con merma del papel de la negociación colectiva sectorial de condiciones. Eso produce un notable desequilibrio. Bueno, pues es un ordenamiento necesitado de una intervención profunda, desde el punto de vista, por lo pronto, de la ordenación sistémica. No me estoy refiriendo a la necesidad de un nuevo código, de un código del trabajo, no lo ha habido nunca en España, sino de una norma básica, nuevo estatuto de los trabajadores podría ser,
que aborde no meros parches de regulación, sino una construcción integral de la regulación del asalariado y de las instituciones principales, más allá de los derechos fundamentales que requieren ley orgánica. Muy bien. Muchas gracias. Creo que ya con esta intervención del profesor Palomeque hemos satisfecho razonablemente el tiempo que teníamos asignado a esta actividad. Pablo Armando Topete envía en realidad un saludo desde Argentina con reconocimiento por la clase y lo mismo que al máster. Pablo Topete es catedrático, el equivalente a catedrático de Derecho del Trabajo, pero en la Universidad de Buenos Aires, y un muy querido amigo. Ya están llegando agradecimientos. Agradecimientos, incluido el de la profesora María Luisa Martín Hernández, a los cuales nos sumamos los alumnos de este máster que están aquí presentes, los que nos siguen desde sus países, los participantes. Muchas gracias, profesor Palomeque. Muchas gracias, querido maestro. Estamos muy contentos. Vamos a despedirlo, aunque sea desde lugares tan distintos, con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo. Un abrazo. El acto ha concluido. Por favor, los alumnos del máster que no se desconecten un momento.